Muchísimas gracias por la invitación a Juan Vicente y al grupo de investigación. En realidad os pido un poco de condescendencia hacia lo que os voy a contar, porque no son más que los primeros balbuceos de algunas inquietudes que tengo, sobre las que vengo pensando últimamente y que desplazan en realidad un poco lo que ha sido la investigación en la que he venido trabajando hasta ahora. Bien, lo que voy a hacer, así os lo cuento de manera muy somera, es en primer lugar plantear una aproximación que hasta donde creo es digamos, bastante novedosa, puede llamar la atención a propósito del ensayo clásico de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, desde una perspectiva que podríamos denominar así de manera un poco rápida como una crítica ecosocial del ensayo de Benjamin, para, digamos, subrayar su historicidad y a su vez también cuestionar su actualidad, ¿no? Y a continuación voy a traer esa crítica a cuestiones relativas al presente, justamente para plantear, digamos, unas reflexiones en torno a esto que acaba de comentar con Vicente respecto al capitalismo comunicacional y también a los límites biofísicos que enfrenta en la actualidad digamos, la dinámica del crecimiento constante, ¿no?, de las economías occidentales, ¿no? Y para terminar, si tengo tiempo, enunciaré a propósito de esa crítica algunas alternativas o algunas ideas que me interesa retomar de cierto origen de los estudios culturales en el medio británico y que están siendo recuperadas desde la perspectiva del marxismo ecológico. Así que, sin más, voy a pasar a iniciar la charla. También la idea es que los argumentos que voy desarrollando sean ante todo apuntes que luego podamos desarrollar con más detenimiento y además de manera polémica en el posterior turno de preguntas y de discusión. Es un poco incómodo esto del micro, pero es la manera de que quede grabado, así que espero que no se generen muchas distorsiones. Bien, para empezar, quería simplemente leer esta cita de Paul Valéry, extraída de sus piezas sobre arte, un texto de la primera mitad de los años 30, que luego, más que nada para, digamos, generar un fogonazo que quede en vuestra memoria, porque luego más adelante en la charla volveré sobre él. El texto de este fragmento dice lo siguiente. Dice, tal como el agua, el gas y la corriente eléctrica llegan a nuestros hogares desde lejos para servirnos con imperceptible maniobra, así se nos abastecerá en el futuro igualmente de imágenes visuales o series organizadas de sonidos que aparecerán y volverán a abandonarnos con un pequeño gesto, casi un signo. Bueno, me momento simplemente de retener este pequeño fragmento de la ley. En la primera parte de la charla la he titulado del valor de exposición a la hedonia depresiva, ¿no? Cuando Juan Vicente me propuso un título para la conferencia, incluí este subtítulo y él le pareció un tanto enigmático, ¿no? Y me sugirió que lo elimináramos, me pareció una buena idea. Ahora voy a tratar de explicar a qué me refiero, ¿no?, con ambos conceptos. Quizás el concepto de valor de exposición es más conocido para todas nosotras, el de hedonia depresiva no tanto. Bien, para iniciar este primer bloque de la presentación me quiero remitir a una cuestión que me parece como bastante urgente, ¿no?, de enunciar, que tiene que ver con un cierto alabado, yo diría, de la obra de Benjamin, que tiende a academizarlo y a deshistorizarlo, ¿no?, donde digamos, el compromiso o el conocimiento del marxismo por parte de este filósofo de Benjamin habría sido superficial o, digamos, lateral dentro de su trayectoria intelectual, ¿no?, y de su compromiso político. Me parece que eso es bastante difícil de sostener, y no tanto porque quiera reivindicar el componente marxista en la obra benjaminiana, sino porque me parece que su presencia a veces resulta un tanto problemática, ¿no?, o al menos una cierta concepción del marxismo. En realidad, creo, y puede sonar provocativo, de hecho tengo algún colega muy querido como Marcelo Espósito que no compartiría lo que voy a comentar a continuación, me parece que en realidad el ensayo sobre la reproductibilidad técnica está atravesado por la concepción de la dialéctica histórica en torno a las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción,
que está presente en un Marx, ¿no?, que a veces es interpretado en clave como muy determinista, que es el Marx de la introducción a la contribución a la crítica de la economía política, un texto clásico de 1859, que incluso aquellas de vosotras que no tengáis una relación ni tan siquiera mínima con la tradición marxista probablemente os suene, ¿no? Es esta idea de que, digamos, frente a la concepción hegeliana de la historia como un despliegue del espíritu absoluto y todo esto, pues en realidad respondería a una concepción materialista, ¿no?, donde sería esa contradicción entre las posibilidades de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, en este caso capitalistas, las que en última instancia provocarían las revoluciones sociales que permitirían avanzar hacia modos de producción sucesivos, ¿no? Y así, digamos, en la sucesión histórica habríamos tenido unas comunidades primitivas a las que habría sucedido el esclavismo y posteriormente el feudalismo, a este el capitalismo y el horizonte último de la emancipación, que sería, digamos, el modo de producción comunista, ¿no? En realidad no es, digamos, esta analogía entre la concepción de los medios de reproducción técnica en Benjamin y esta dialéctica materialista, ¿no?, de la historia en Marx, no es algo que me esté inventando, sino que el propio Benjamin lo enuncia en el primer párrafo del ensayo sobre la reproductividad técnica, ¿no?, donde sitúa, digamos, el valor de la teoría de Marx en su componente de prognosis, ¿no?, la capacidad para plantear un conocimiento que habría anticipado el desarrollo posterior del capitalismo y también, digamos, cómo esa contradicción entre las fuerzas productivas, ¿no?, y las relaciones de producción habría facilitado la emergencia de una clase social antagonista, ¿no?, en la forma del proletariado, que en última instancia sería la enterradora del mismo modo de producción que había creado, ¿no? Bien, esta matriz de sentido, que puede sonar muy abstracta, es desde mi punto de vista la que incorpora Benjamin a la hora de pensar las mutaciones decisivas que genera sobre la subjetividad de las sociedades de masas la introducción de nuevos medios de reproducción técnica, en concreto la fotografía y el cine. Y ahora voy a aterrizar, digamos, en el ensayo de Benjamin esas cuestiones, ¿de acuerdo? Bien, antes de hablar sobre la reproductividad técnica, quería mencionar también, recuperar algunos puntos del ensayo anterior, de la pequeña historia de la fotografía, un texto que Benjamin escribe en 1931, donde, digamos, a esta prevalencia, ¿no?, que señala Marx a propósito del ser social sobre la conciencia, ¿no?, la idea de que son las fuerzas productivas las que determinan la conciencia que tenemos de la realidad y no al revés. Aquí adopta, digamos, una concepción sobre la técnica donde, por decirlo de una manera rápida, la técnica adquiriría casi vida o voluntad propia, reconfigurando nuestra percepción de lo real, ¿no? De hecho, en un pasaje de este ensayo, Benjamin dice: la naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla a los ojos, ¿no? Dice: solo gracias a ella percibimos ese inconsciente óptico, igual que solo gracias al psicoanálisis percibimos el inconsciente pulsional. Es decir, la evolución de las fuerzas productivas, en este caso de los medios técnicos de producción de imágenes como la fotografía, nos pondría, digamos, a disposición, ¿no?, aspectos de la realidad que de otra manera habrían pasado absolutamente desapercibidos, ¿no? De hecho, Benjamin estableció un paralelismo directo entre el inconsciente óptico, ¿no?, procurado por estas nuevas imágenes de los medios de producción cultural, y por otra parte la labor del psicoanálisis, ¿no?, en su trabajo sobre el inconsciente pulsional, ¿no? Bien, obviamente esa concepción de la técnica tenía referentes muy concretos, ¿no?, en la obra de algunas de las vanguardias ruso-soviéticas de los años 20, por ejemplo la obra de Bertov, ¿no?, donde el propio ojo aparece incorporado como un órgano, la cámara, ¿no?, en este caso la cámara cinematográfica, aparece incorporada como un órgano propio, ¿no?, de la subjetividad humana y de los propios sentidos humanos, ¿no?, realimentando, si queréis, también esa idea de los manuscritos económico-filosóficos de Marx, ¿no?, donde decía que la percepción siempre es una percepción social, ¿no?, y mediada por órganos técnicos, ¿no?, pero un texto que en este caso sí que es constatable que Benjamin conocía, ¿no?, puesto que lo cita en numerosas ocasiones, por ejemplo en la obra de los pasajes, ¿no?, y que, digamos, además se incorporaba este elemento de la subjetividad erótica, ¿no?, que también había sido explorado por el propio Bertov en el
nombre de la cámara, ¿no? Esta capacidad, por tanto, de los nuevos medios de producción cultural para revelar esa, digamos, esa conjunción entre el inconsciente óptico y el inconsciente pulsional de las sociedades contemporáneas. Bien, sin embargo, tanto la pequeña historia de la fotografía como el ensayo sobre la reproductividad técnica son ante todo conocidos, ¿no?, por las reflexiones que en ellos planteaba Benjamin en torno a la destrucción del aula, ¿no? Este concepto que vinculaba con el valor de culto, ¿no?, con los géneros artísticos tradicionales, la pintura, la fotografía y demás, le parece que estaba siendo digamos, atacado, ¿no?, por la emergencia de estos medios de producción de imágenes, ¿no? Benjamin, aunque en esto habría que verlo de una manera dialéctica, ¿no?, porque no siempre el aula tiene un componente negativo, ¿no? Por ejemplo, digamos, es lo que él rescata como potencialidad del retrato fotográfico frente al retrato pictórico, ¿no?, la capacidad inicial, digamos, de tener en el tiempo un momento concreto de vidas que están destinadas para la muerte y más. Hay un componente claramente gráfico que Benjamin rescata como un elemento técnico positivo, ¿no? Pero en general, más bien lo que plantea Benjamin es una visión, desde mi punto de vista, un tanto digamos, exaltada de las potencialidades de los nuevos medios de reproducción de imágenes para democratizar el acceso no solo al arte, sino al conjunto de la realidad, de manera que, digamos, esa producción cultural se ponga en consonancia con las sociedades de masas que en la dialéctica entre comunismo y fascismo estaban protagonizando las tensiones políticas de los años 30, ¿no? Lo dice además de manera muy concreta en un momento dado, cuando habla de que hacer las cosas más próximas a nosotros mismos, acercarlas más bien a las masas, es una inclinación actual tan apasionada como la de superar lo irrepetible en cualquier coyuntura por medio de su reproducción. Este es un fragmento también de Pequeña historia de la fotografía que luego prácticamente calca en el ensayo sobre la reproductividad técnica, ¿no? De este fragmento también interesa rescatar otra cuestión sobre la que volveré más tarde. Es que en realidad a veces se habla del ensayo de la reproductividad técnica como digamos, una reconstitución del pensamiento sobre las imágenes que se felicitaría de su conversión, digamos, en copias, ¿no?, en fragmentos visuales cuya promiscuidad, ¿no?, en la esfera visual contemporánea sería mucho mayor que anteriormente. Pero en realidad Benjamin no deja de establecer una distinción muy clara entre imagen y copia, ¿no? De hecho, les atribuye cualidades antitéticas, ¿no? De hecho, en este fragmento se aprecia con mucha claridad que la imagen queda vinculada a la idea de singularidad y de duración frente al carácter de fugacidad y de repetición que tendría la copia, ¿no?, y que de alguna manera se vincularía mucho más propiamente con esta democratización masiva de la visualidad en el mundo contemporáneo, ¿no?, en el mundo que ya Benjamin describía, ¿no? De hecho, en algún momento, en este mismo pasaje, se felicita de la pericia de un fotógrafo como Atget para otorgar al contenido de la imagen fotográfica una apariencia que se corresponde con la propia constitución material del medio. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, Benjamin piensa que la potencialidad política en esta dialéctica que comento entre comunismo y fascismo de la fotografía tiene que ver ante todo con su capacidad para aproximar a ingentes masas de la población el universo visual, ¿no?, la historia de la representación, que hasta entonces, digamos, había tenido un carácter de clase, elitista y demás, ¿no? Y desde el punto de vista de Benjamin, el acierto de Atget consiste en que el propio contenido de la imagen, y no solo, digamos, su constitución material como medio, incorpora esa dimensión masiva, ¿no?, que tiene que ver con esta producción en serie que ya facilitaba el capitalismo o más ampliamente, digamos, el productivismo moderno, ¿no?, y que vendría justamente corroborada por esa disposición de estos zapatos, ¿no?, en serie en los escaparates parisinos. A su vez, digamos, en otro de los epígrafes del texto, en este caso yo estoy hablando de la obra de arte en la época de la productividad técnica, también pareciera que en varios pasajes Benjamin, especialmente por ejemplo cuando habla del derecho a ser filmado, ¿no?, proyectara sobre esa aleación, ¿no?, entre la cámara y la multitud la posibilidad de recomponer el concepto de soberanía moderna, ¿no?, de, digamos, otorgar un contenido comunista a ese concepto de la soberanía moderna que se remitía, si queréis, al Leviatán de Hobbes, ¿no?
Bien, aquí obviamente hay algunos problemas que me interesaría desarrollar a continuación, ¿no? Algunas presunciones que habría que cuestionar en el desarrollo de los argumentos de Benjamin y que pienso que hoy pueden resultar especialmente problemáticas, ¿no? La primera tiene que ver con una afirmación muy tajante que realiza Benjamin, según la cual el cine, dice, sirve para ejercitar al ser humano en aquellas percepciones y reacciones que están condicionadas por el trato con un sistema de aparatos cuya importancia en su vida crece día a día. Desde el punto de vista de Benjamin, y esto tiene que ver con el segundo fragmento que os traigo aquí, el hecho de que un mismo espectador en los años 30 reaccionara de manera, digamos, negativa o con cierto desdén respecto, por ejemplo, al surrealismo pictórico o a un cuadro de Picasso, y sin embargo lo hiciera de manera afirmativa, incluso revulsiva, respecto a una película cinematográfica como, no sé, Tiempos modernos de Chaplin, por ejemplo, se debía, en opinión de Benjamin, a que ese medio de producción cultural, el cine, estaba a la altura del desarrollo de las fuerzas productivas con las que se enfrentaba cotidianamente ese trabajador en su medio de trabajo, ¿no? En su medio de trabajo. Bien, creo que aquí, como digo, hay una presunción que habría que cuestionar. Bueno, pues hay aquí la imagen de tiempos modernos, pero obviamente Benjamin está trabajando también con referentes sumamente bien concretos de la tradición de las vanguardias, de las primeras vanguardias, en concreto del contexto soviético, ¿no? En particular, por ejemplo, eso está muy patente en el grupo del Frente de Izquierdas de las Artes, que tenía esta publicación en la revista Lev, ¿no? Ahí se encontraban Mayakovsky, Lee, Tretyakov, Arbatov, ¿no? Artistas vinculados a lo que fue el constructivismo y el productivismo soviético, ¿no? Y que planteaban esta idea de que finalmente la fotografía debía deshacerse de manera radical de todos esos debates decimonónicos sobre su estatuto artístico, ¿no? Y que por el contrario lo que debía hacer es explorar sus potencialidades propias, ¿no? De alguna manera se planteaban como potencialidades naturalizadas del medio técnico, ¿no? Lo cual me parece que es algo sumamente problemático, ¿no? Y en base, digamos, a esa concepción, apostaban decididamente por abandonar toda tendencia pictorialista en la concepción de la imagen fotográfica y por aproximarla al fotomontaje, ¿no? Esa es una idea que obviamente aparece reflejada, por ejemplo, en este fotomontaje de Klutsis, ¿no? que os muestro, y que, si os fijáis, incorpora en esa reflexión sobre la necesidad de que los nuevos medios de producción cultural estén al compás de los desarrollos de la industria socialista, incorpora además la cuestión de los recursos energéticos, ¿no? En particular de la necesidad de articular el territorio soviético a partir de la electrificación, ¿no? Este lema, ¿no? Este dicho leninista de el socialismo o el comunismo, pues, como digo, serán los soviets más electricidad, ¿no? Que obviamente, digamos, ampara toda esa ideología de carácter productivista, ¿no? del progreso moderno, que paradójicamente luego el propio Benjamin iba a contestar en las tesis sobre filosofía de la historia, ¿no? Que sabéis que es un texto póstumo de Benjamin que escribió aproximadamente en el año 40. Bien, por tanto, en esta imagen de Klutsis aparecerían todos esos elementos compilados, además con un guiño obvio, ¿no? a la propia tradición de las vanguardias plásticas pre- y post-revolucionarias en el contexto soviético. Bien, ahora me voy a meter ya de lleno con la crítica, digamos, desde una perspectiva, si queréis, ecosocial a estos planteamientos de Benjamin. Fijaos, en el fragmento probablemente más conocido del texto de Benjamin, ¿no? Que es el cierre del ensayo sobre la reproductividad técnica, donde él contrapone la estetización de la política, ¿no? Que atribuye al fascismo frente a la politización del arte, con la que vincula el comunismo. En realidad, lo que está diciendo Benjamin es lo siguiente, ¿no? Desde mi punto de vista. Benjamin estaba planteando, siguiendo el esquema que traía al principio a propósito de Marx, el hecho de que si no aprovechamos las potencialidades técnicas, ¿no? derivadas del desarrollo de las fuerzas productivas, él en particular ha reflexionado a lo largo del ensayo en torno a la fotografía y el cine, lo que sucede es que la técnica, en la medida que tiene una especie de vida propia, se vuelve contra la propia humanidad, ¿no?
De hecho, eso es lo que comento. Eso es la percepción que tiene Benjamin de la guerra y de la exaltación futurista de la guerra, digamos, como un espectáculo bello por antonomasia, ¿no? La idea de que en la medida en que el desarrollo de las fuerzas productivas no supone acabar con las relaciones de producción capitalistas, pues en lugar de conducirnos a la revolución social, lo que nos conduce es a una distopía absoluta en la forma de la guerra. Bien, aquí hay muchos problemas, ¿eh? Y no se trata de subrayar en este fragmento, ¿no? El primero de ellos es partir de la presunción según la cual existiría, digamos, la posibilidad de pensar un uso natural de la técnica, ¿no? Como si, digamos, la técnica dentro de sí digamos, contuviera un uso positivo, ¿no? Y emancipador por sí misma, ¿no? Y como si en su propia constitución, digamos, no incorporara también la dinámica impuesta por las relaciones de producción capitalista, ¿no? Eso es una presunción absoluta de Benjamin. Que además, si leéis el fragmento, está basado también en una relación de dominio con el medio natural. O sea, finalmente lo que comenta Benjamin es que en la medida en que las fuerzas productivas, digamos, no se encuentran acompasadas con digamos, la superación de las relaciones de producción capitalistas, esas fuerzas productivas no son empleadas en una dirección adecuada, ¿no? Y desde su punto de vista, los fenómenos colaterales, ¿no? O los daños colaterales que eso ocasionarían no solo serían la guerra, sino que serían el desempleo, la escasez de medios de consumo y demás, ¿no? En realidad pienso que es sumamente problemático pensar en estos términos, ¿no? Y que además en la descripción que plantea Benjamin de las fuerzas productivas se está incorporando una concepción prometeica y meramente positiva del desarrollo técnico, ¿no? Hoy digamos tecnológico, que se hace insostenible en el presente actual, ¿no? De hecho, el propio Benjamin acaba diciendo algo que hoy nos chirría poderosamente, ¿no? Dice: en lugar de generadores de energía, despliega sobre el campo la energía humana corporizada en los ejércitos. En lugar del tráfico aéreo, pone el tráfico de proyectiles, ¿no? Como si los dos elementos que cita aquí Benjamin como una posibilidad emancipadora del despliegue de las fuerzas productivas hoy no fueran en sí mismos problemáticos, ¿no? Cuando sabemos que las fuentes de energía no son, digamos, infinitas, como parece presuponer Benjamin, y cuando el tráfico aéreo depende digamos, de los suministros de combustibles fósiles que hoy se encuentran en pleno declive, ¿no? Pero si cabe, hay otro pasaje del ensayo sobre la publicidad técnica que es aún más comprometido, ¿no? Que es donde Benjamin enuncia esta idea según la cual se aprecia un poco también, digamos, en esta imagen de Maybridge, que probablemente podría tener en la cabeza, ¿no? Según la cual cada medio técnico de producción de imágenes tiene dentro de sí, guarda dentro de sí la semilla de un medio posterior que va a superarlo, ¿no? Y que contiene en sí mismo posibilidades revolucionarias, digamos, más definitivas, ¿no? Es la idea que plantea a propósito del modo en que la litografía había contenido señalmente, ¿no? la revista ilustrada, o el modo en que la fotografía, un poco en esta línea de la imagen que veíamos de Maybridge, contuviera ya en su seno el cine sonoro, ¿no? Bueno, esto, como digo, es una presunción que Benjamin manejaba, dado por buena, dentro de este optimismo tecnológico que creo que tiene anclaje en la dialéctica marxiana que enunciaba al principio, ¿no? Y que justamente al final de este pasaje es el que relaciona con la cita de Valéry que os traía al principio de la presentación, ¿no? Que aquí veis incorporada. El caso es que si nos vamos al texto de Valéry, es interesante rescatar también dónde está situado el fragmento textual que os mostraba anteriormente, ¿no? Porque también Valéry, ¿no? Parecía asociar la hiperdisponibilidad de los recursos energéticos y materiales, ¿no? Que proveía el desarrollo productivista de la modernidad con el desarrollo técnico, ¿no? Que nos facilitaba el acercamiento, esa aproximación del mundo que Benjamin vinculaba al valor de exposición, ¿no? En ese momento ya de los años 30 y que probablemente hoy solo se ha visto implementado, ¿no? Decía Valéry, las obras adquirirán una especie de ubicuidad, ¿no? De hecho, este fragmento se titula así, La conquista de la ubicuidad. Su presencia inmediata o su restitución en cualquier momento obedecerán a una llamada nuestra. Ya no estarán solo en sí mismas, sino todas en donde haya alguien y un aparato.
No sé si es el texto que antecede al fragmento que os había leído. Pero fijaos cómo concluye. Dice, así como estamos acostumbrados, si no ya sometidos, a recibir energía en casa bajo diversas especies, encontraremos muy simple obtener o recibir también esas variaciones u oscilaciones rapidísimas de las que nuestros órganos sensoriales que las recogen e integran hacen todo lo que sabemos. No sé si filósofo alguno ha soñado jamás una sociedad para la distribución de realidad sensible a domicilio, ¿no? Uno lee este fragmento de la ley y de inmediato piensa en Internet, ¿no? Casi digamos hay un componente visionario. El problema con el que nos enfrentamos hoy claramente es que ambos elementos que estaban leídos desde mi punto de vista en una clave utópica, tanto en Marx como en Valéry, por un lado el desarrollo de los medios de producción de la imagen, y no solo de producción sino de socialización de la imagen, ¿no? Y por otro, a través de la cultura de la copia y demás. Y por otro lado, esta supuesta hiperdisposibilidad de recursos materiales y energéticos que aparecían acompasados en la visión de Valéry y Benjamin, hoy se presentan más bien bajo una faz distópica, ¿no? En el sentido de que los primeros no aseguran de por sí emancipación alguna y los segundos se encuentran más bien atravesados por la escasez, ¿no? Por la escasez. Bueno, había traído aquí una par de gráficas como para subrayar esta cuestión. Esta tiene que ver con el llamado peak oil, o sea, el pico del petróleo, que según los estudios científicos fue alcanzado aproximadamente entre los años 2006 y 2008. Esto es una gráfica elaborada con datos procedentes de la Agencia Internacional de la Energía por Antonio Turiel. Antonio Turiel es un científico del Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC, en Barcelona, ¿no? Que tiene un blog que, si os interesan estos temas, os recomiendo mucho. Se titula The Price Oil, ¿no? Y cuelga sucesivamente artículos sobre estas y otras cuestiones. Si os fijáis, en realidad, la producción de... Bueno, el pico, y para quien no lo sepa, es el momento en que habíamos alcanzado la tasa máxima de producción de petróleo convencional, ¿vale? En realidad ahora estamos paliando, digamos, este descenso brusco de la producción de crudo convencional con crudos no convencionales, con el fracking, con áreas bituminosas, ¿no? Que en realidad son digamos, combustibles de mucha peor calidad que el petróleo convencional, y que probablemente nos van a conducir a una situación crítica también en un espacio de tiempo bastante corto. De hecho, el propio Turiel, en una charla que dio hace unos meses en Móstoles, pronosticaba que para 2018 habríamos alcanzado el pico de todo, ¿no? Incluido el gas natural y el carbón, no solo el petróleo. He traído esta otra gráfica porque, en fin, me resulta bastante curiosa, ¿no? Aunque parte obviamente de una concepción del arte pues como muy asociada, ¿no? Con las infraestructuras de los estados de bienestar y demás, me llama la atención porque establece una pirámide por la cual, en función del descenso de la tasa de retorno energético, se verían afectadas diversas facetas de nuestra vida, ¿no? La tasa de retorno energético es la relación que existe entre la energía que se emplea para obtener un barril de crudo, ¿sí? Un barril de petróleo convencional, y la energía que obtenemos a través de ese proceso, ¿no? Bien, digamos, según este estudio del Hall, ¿no? Para sostener las infraestructuras de los estados del bienestar contemporáneos, en lo relativo al arte sería necesario al menos una relación de 14:1, que aproximadamente es la que tenemos ahora, ¿no? En la medida en que eso baje, y va a bajar, según todos los pronósticos, pues digamos, las infraestructuras básicas serán privilegiadas frente a otras que se consideren más o menos secundarias, ¿no? Y Pedro Prieto, que es un economista energético español, subraya que justamente las artes tienen un mal futuro dentro de este esquema, a no ser que obviamente reconfiguremos de manera radical cuál es el significado de la esfera artística en sociedades postcapitalistas, ¿no? Además, aquí, digamos, la cuestión de la posibilidad de suplir esas fuentes de energía con renovables es también, no se exigiría esa reconversión radical de las infraestructuras de la vida social, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, pensemos que la energía solar puede alcanzar, según los estudios más optimistas, una tasa de retorno energético de 5 o 6:1, ¿no? O sea, estaríamos hablando en todo caso
de la inviabilidad de las sociedades industriales contemporáneas, ¿no? Bien, haciéndonos cargo, por tanto, digamos, de esta situación, me interesa ahora rescatar algunas ideas en concreto planteadas por Mark Fisher en un libro que quizás algunas de vosotras conozcáis, se titula Realismo capitalista, y el subtítulo es No hay alternativa. Obviamente el subtítulo, digamos, es una alusión al dogma thatcheriano, ¿no? del realismo alternativo. Donde este crítico cultural, ¿no? británico trataba de generar, por un lado, como una crítica al comunismo, al capitalismo comunicacional, digamos, en su estructura material en el mundo contemporáneo, y por otra parte algunas soluciones en el campo del deseo a estos límites, digamos, al acontecimiento contemporáneo, ¿no? de haber topado con los límites biofísicos del planeta, ¿no? En relación a la primera cuestión, sugería este concepto de hedonia depresiva, que obviamente en apariencia es un concepto paradojal, ¿no? Casi un oxímoron, ¿no? Bien, lo que subraya Fisher es que frente al carácter anhedónico, ¿no? a la falta de deseo, a la ausencia de deseo en las manifestaciones depresivas clásicas, hoy nos encontraríamos por el contrario con un constante solapamiento entre el deseo y la ansiedad, ¿no? De hecho, Fisher afirma que ese es el cuadro patológico que pudo identificar en su experiencia como profesor de secundaria, ¿no? entre sus alumnos, ¿no? Esta tendencia constante a manejar a través de las nuevas tecnologías todo tipo de datos, ¿no? Imágenes, informaciones, que sin embargo, digamos, no eran sedimentadas en el conocimiento autónomo, ¿no? en la capacidad de inscribirse narrativamente, ¿no? en la trayectoria de sus vidas, ¿no? y que desde el punto de vista de Fisher, en última instancia, representaría, digamos, una condición común al capitalismo, digamos, a las sociedades del capitalismo avanzado, ¿no? Este malestar por el cual aquello que supuestamente ha de satisfacer de manera constante nuestros entornos tecnológicos, nuestros deseos, lo que hace es volverse contra nosotras en la forma de ansiedad, de estrés y demás, ¿no? De hecho, Fisher llega a afirmar que frente, o digamos, o de manera complementaria a los análisis del Deleuze y Guattari sobre la esquizofrenia, digamos, el cuadro de las enfermedades mentales contemporáneas sobre todo estaría atravesado por la bipolaridad, ¿no? La bipolaridad como una condición común de nuestro tiempo. Además asociada a esta idea de la intermasividad, ¿no? de aquello que nuevamente resulta paradójico, ¿no? Como a veces nuestra actividad nos deja constantemente en un lugar de pasividad, no nos permite constituirnos en agentes políticos activos, ¿no? Bien, quizás es aún más interesante desde mi punto de vista otra propuesta que puede sonar muy ingenua, pero que en el fondo quizás es más realista que otros planteamientos que en mi opinión no dejan de ser herederos de la crítica que he planteado a propósito de esa matriz dialéctica en la obra de Benjamin, y luego me referiré a eso, según la cual, desde el punto de vista de Fisher, es posible politizar ese malestar común derivado de la hedonia depresiva, ¿no? y que consistiría justamente en pensar una suerte de ascesis ecológica, una nueva ascesis, dice él, como una forma de aumentar y no disminuir el deseo, ¿no? En concreto, habla de la necesidad de otorgar duración, singularidad, ¿no? y autonomía al deseo, ¿no? De manera, digamos, que se pueda producir una configuración del mismo ajena a la dinámica del consumo, ¿no? Que es insostenible en términos psíquicos y ecológicos, ¿no? Lo que me interesa aquí rescatar, no sé cómo voy de tiempo. Bien, todavía vas bien, ¿no? Sí. ¿Cuánto tengo? Yo diría que 20 minutos, ¿no? Sí. Vale, entonces tengo tiempo de sobra. Bien, lo que me interesa aquí destacar es que estas cualidades, ¿no? que desde el punto de vista de Fisher se podrían vincular con este deseo, ¿no? adecuado a las condiciones de ecosostenibilidad de nuestras sociedades. En realidad, si lo pensamos, cuando hablamos de singularidad y de duración, nos estamos remitiendo más bien a las cualidades que Benjamin atribuía a la imagen frente a la copia en su ensayo sobre la reproductividad técnica, ¿no?
Probablemente estamos aquí mucho más próximas a la concepción de la imagen dialéctica en Benjamin en otro de los textos que os mencionaba antes, que es la tesis sobre filosofía de la historia, que al contrario de esa celebración un tanto crítica del desarrollo de las fuerzas productivas en el ensayo sobre la reproductividad técnica, más bien se conformaba como una crítica radical de la idea misma de progreso, ¿no? De hecho, creo que uno de los grandes retos con los que nos enfrentamos actualmente es reinventar la política, incluso la imaginación estratégica asociada a la política, en unos términos que ya no sean los de Marx que mencionaba al principio de la conferencia, es decir, este Marx que pensaba que las revoluciones son la locomotora de la historia, ¿no? En ese recurso hacia el futuro supuestamente imparable, sino más bien la idea benjaminiana, mucho más asociada con las tesis sobre filosofía de la historia y la crítica del progreso, de que en realidad las revoluciones serían una suerte de freno de emergencia de la historia. El problema que tenemos es que creo que es sumamente dificultoso reconfigurar toda nuestra imaginación política desde esta otra matriz, ¿no? Y digamos, pienso que es un reto que deberíamos afrontar. Y que ahí justamente la imagen no puede ser simplemente concebida, digamos, como una suerte de retiro estético para la contemplación demorada de las imágenes frente a ese carácter instantáneo y espasmódico de los entornos tecnológicos del capitalismo comunicacional, sino que también tiene que constituirse como una imagen compartida, ¿no? Que de alguna manera politice un malestar que nos es común. Y ahí, y esta va a ser, digamos, la apuesta que voy a plantear en el resto de lo que me queda de conferencia, pienso que frente a cierto acento tecnofílico, ¿no? Digamos, en parte de las filosofías de la revuelta contemporánea, donde se deposita no solo la emancipación, sino la cuestión misma de la organización en los entornos tecnológicos, debemos pensar, al contrario, la tecnología como parte de una cuestión mucho más amplia, que sería la cuestión de la organización. O sea, en lugar de subsumir la organización en la tecnología, creo que debemos subsumir la tecnología en la organización. Porque si no, nos estaremos contando cuentos a nosotras mismas. Y digamos, aquí sí que yo participo y comparto esta crítica que plantean, no sé, autores como César Retueles al ciberfetichismo, ¿no? Creo que seguimos teniendo una tendencia muy potente a desviar hacia la tecnología la resolución de conflictos que tienen una matriz social que no se puede reducir en ningún caso, digamos, a esa cuestión tecnológica, ¿no? Pero es una tentación que sigue muy vigente. Sin ir más lejos, diría que, digamos, todo ese optimismo respecto al carácter supuestamente liberador del desarrollo de las fuerzas productivas está muy presente en los discursos posobreristas, ¿no? Hace unos días, a propósito de la presentación de su nuevo libro, Asamblea, Tony Negri seguía diciendo esto, ¿no? Que finalmente la revolución solo puede inscribirse en el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y finalmente, digamos, desbancar las relaciones de producción capitalista, porque en ese desarrollo de las fuerzas productivas está casi en simiente, ¿no? Un comunismo espontáneo que nos... Obviamente, a los posobreristas les cuesta mucho integrar en esa concepción la cuestión ecologista, ¿no? Es incompatible, de hecho, con ese tipo de tratamientos. Pero hace 4 años también, quizás algunos de vosotros lo conozcáis, se promulgó un manifiesto aceleracionista, ¿no? Que nuevamente retornaba sobre esta idea de que hay que liberar las fuerzas productivas del corsé de las relaciones capitalistas, como si las relaciones capitalistas no estuvieran ya integradas en el desarrollo de las fuerzas productivas, como si fueran algo externo, como si de repente, digamos, existiera un General Internet, ¿no? Corporizado por los trabajadores de Silicon Valley, que lamentablemente fuera asfixiado constantemente por las grandes corporaciones tipo Google y demás, ¿no? Parece que esto es una ingenuidad atroz y que es insostenible además en términos ecosociales, ¿no? Y de sostenibilidad ecológica, por lo que comentaba anteriormente. Entonces, justamente en relación con estos dos temas, con la cuestión de la organización y de la sostenibilidad ecológica, me interesaba ahora en la última parte de la charla recuperar algunos elementos que creo que son bastante valiosos de dos pensadores que por motivos a veces muy justificados han sido bastante criticados, ¿no? En el decurso de los estudios culturales de las sucesivas generaciones, pero que sin embargo creo que todavía representan un legado importante para el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, aquí voy a formular esta idea de la ecología cultural materialista, que es una idea que maneja un intelectual estadounidense que se llama John Bennett Foster,
que junto a Paul Burkett y otros autores próximos a la Monthly Review están realizando una recuperación de Marx en clave ecologista, ¿no? Entre otras cosas, revisando en profundidad el concepto mismo de fuerzas productivas. No me voy a extender ahora en qué sentido, pero si queréis luego lo puedo mencionar en la conversación posterior. Bien, una de las cosas que hace en el libro que os acaba de mostrar, que está traducida más al castellano por el viejo topo, La ecología de Marx, materialismo y naturaleza, y una de las cosas que hace Bellamy Foster es tratar de rescatar la trayectoria de dos intelectuales británicos vinculados a New Left, en concreto E.P. Thompson y Raymond Williams, digamos, de ciertas inclinaciones, ¿no?, muy presentes en la historia del marxismo occidental del siglo XX, que por diversos motivos, ahora puedo explicarlos muy brevemente, habrían denostado todo lo que tuviera que ver con las aportaciones de las ciencias naturales, ¿no? Digamos que siempre se ha acusado al marxismo occidental, a partir de Gramsci, de tener una orientación culturalista, ¿no?, que dejaba de lado las aportaciones de la ciencia, ¿no? Hay un pasaje en el que, por ejemplo, Gramsci habla de la ciencia como una mera manifestación de la superestructura burguesa, ¿no? Pero también, si lo pensamos, en cierta medida los desarrollos de la Escuela de Frankfurt, con la crítica de la ciencia como una forma de dominio, ¿no?, en su dialéctica de ilustración y demás, hacía difícil para el marxismo occidental incorporar las aportaciones procedentes del campo científico, lo cual, de alguna manera, en mi opinión, explica esa desatención que sigue vigente hoy día, como comentaba a propósito de los planteamientos aceleracionistas o possobrevistas, ¿no? Probablemente en el caso de Williams y Thompson eso fue facilitado por, digamos, su proximidad a toda una tradición británica, ¿no?, donde, digamos, el conocimiento empírico, ¿no?, y también la herencia de la historia natural era muy fuerte, ¿no? De hecho, lo que sugiere justamente Bellamy Foster es que existiría un hilo común, ¿no?, a la obra de Christopher Caldwell y de Thompson y Williams, que tendría que ver por este énfasis en la dialéctica, ¿no?, de la relación entre la humanidad y la naturaleza. Caldwell, además, digamos, es un personaje simbólico con una carga simbólica muy potente, ¿no? No sé si lo sabéis, pero él acabó, digamos, murió muy joven, ¿no?, en el puente del Jarama, luchando como parte de las brigadas internacionales, ¿no? Y, digamos, es esa herencia la que habían tratado de reactivar tanto Thompson como Williams, ¿no? No por casualidad, en las últimas, digamos, en los últimos años se ha retornado, ¿no?, poderosamente sobre la obra de William Morris, que fue un elemento fundamental para la articulación del proyecto de la New Left, ¿no?, y en particular de la concepción de la historia social en alguien como Thompson. Thompson tenía interés por Morris porque de alguna manera lo alejaba de la concepción determinista de la historia que había prevalecido en el DIEMAT, en el materialismo dialéctico soviético, e introducía, digamos, la variable moral, ¿no?, como una variable que no se podía reducir en ningún caso al desarrollo de las fuerzas productivas y que situaba, digamos, al marxismo en una dimensión diferente, ¿no? De hecho, lo que justamente va a rescatar alguien como Thompson de Morris es toda la crítica que plantea del desarrollo del capitalismo industrial en la Inglaterra decimonónica, ¿no? Morris aparecería así como una suerte de precursor de un marxismo que ya no es funcional al mito del progreso, ¿no? De hecho, una cuestión que a veces no se subraya suficientemente respecto a una novela utópica que quizás habéis, algunos de vosotros conocéis, ¿no?, Noticias de ninguna parte, es el subtítulo de la obra, ¿no? Es una época de descanso, ¿no? No suelo estar muy de acuerdo con él en otras cosas, pero hay una afirmación de Carlo Fernández Lidia que sí comparto, y él dice que el socialismo es una ideología para gente cansada, ¿no? Creo que es cierto y que, digamos, es algo que aparecía ya reflejado aquí en esta obra de Morris. Si lo pensáis, incluso buena parte de la historia social británica del siglo XX, ¿no?, desde el propio Thompson a la obra de Hobsbawm, lo que hace es centrarse, digamos, en el modo en que algunos de los movimientos campesinos, obreros del primer proletariado decimonónico, en realidad respondían, digamos, no a una visión exaltada de la técnica, sino más bien digamos, a tácticas de sabotaje, ¿no?, que no tenían que ver tampoco con una denostación de por sí de las innovaciones paleotecnológicas, ¿no?, sino más bien con la defensa de un modo de vida común, ¿no?, que es finalmente
una cuestión que creo que en definitiva es la que deberíamos priorizar, ¿no? Cómo pensar modos de vida en común de cara, digamos, a los retos que afrontamos desde una perspectiva ecosocial. Bien, en el caso de Williams, además, es muy interesante por la concepción que él planteó en algunos de sus primeros trabajos, en concreto en la Larga Revolución, a propósito del arte como una forma de organización de la experiencia, ¿no? Desde mi punto de vista, cierto énfasis sobre las políticas del acontecimiento, ¿no? En las filosofías de la revuelta, también de las últimas décadas, ha dejado a un lado la construcción de subjetividades comunes en el largo plazo, ¿no? Creo que a veces hemos pecado de un cierto inmediatismo que nos deja muy desvalidos ante la necesidad de concretar también a través de la cultura visual ciertos significados comunes, ¿no? O lo que Williams denominaría una estructura de sentimiento, ¿no? Que además siempre ha de ir aparejada de la constitución de instituciones, ¿no? Y lo interesante de esta primera parte de la obra de Williams es cómo pensaba la producción de imágenes, figuras y ritmos, ¿no? A través del arte como una forma de constituir un vínculo comunitario, incluso intergeneracional, ¿no? Finalmente, la cuestión de la narración, que es algo sobre lo que también pensó mucho Benjamin, está reapareciendo aquí, y me parece que ante, digamos, esa doctrina del shock que es tan funcional a la política neoliberal, sería el momento también de poderla reivindicar, ¿no? Os hablaba antes de la recuperación contemporánea de la figura de Morris. Justamente a propósito de esta idea también de la estructura del sentimiento, es lo que recupera Christine Ross en este trabajo, desde mi punto de vista, fenomenal sobre la Comuna de París, un trabajo también muy reciente, donde además se centra en el modo en que allí la Federación de Artistas, ¿no? Encabezada por Eugène Pottier, ¿no? También con la presencia de Courbet y otros, apostaron por esta idea del lujo comunal, ¿no? Que ella recupera como, digamos, una suerte de estructura de sentimiento en la que la apuesta por una educación integral y politécnica, en la que el arte cumplía un papel fundamental, nos permitiría también avanzar hacia formas de sociabilidad igualitarias y sostenibles, ¿no? Luego, además, me interesaba también rescatar otra parte de la obra de Williams, y ya voy terminando, que tiene que ver con su aproximación, ¿no? A, digamos, esta sensibilidad naturalista. Una cuestión que me interesa resaltar aquí, de un trabajo un poco posterior, el campo de la ciudad, un trabajo del año 73 de Williams, es como él situaba la emergencia del paisaje pintoresco británico, sobre la que luego también han reflexionado autores más recientes, como Brian Lukács y otros. Se asociaba, ¿no? Con una escisión histórica entre dos dominios que hasta entonces no habían estado separados en nuestra relación con el paisaje, ¿no? Esa escisión consistiría en la división entre praxis estética, por un lado, y entre producción y consumo. Y esta es una cuestión fundamental que nos sigue atañendo, ¿no? Digamos, vivimos una civilización absolutamente excepcional desde el punto de vista antropológico, en la medida en que, por primera vez en la historia de la humanidad, desde al menos el siglo XVIII, la economía política se basa en la presunción de que tiene una autonomía respecto al respaldo material y energético de los flujos que la sostienen, ¿no? Esta escisión entre economía y ecología, muchos autores la han situado justamente en este momento, en el siglo XVIII, ¿no? Digamos, un momento casi contemporáneo de la emergencia del paisaje pintoresco. Bueno, estoy aquí una lámina de William Gilpin. Y finalmente me gustaría acabar con este otro libro de Williams, hacia el año 2000, que es un libro que os recomiendo que podáis leer, donde él digamos, reevaluaba su propia trayectoria intelectual, en concreto las conclusiones que había planteado en la Larga Revolución, este texto del año 1961, respecto al futuro de la Gran Bretaña de su época, ¿no? Y lo hacía también, digamos, con un ímpetu visionario, alumbrando lo que iban a ser las consecuencias de lo que él denominaba el Plan X, ¿no? El Plan X, digamos, es el nombre que él en ese momento planteaba para lo que luego hemos conocido como el neoliberalismo, ¿no? Williams escribe este libro ya en plena época de auge thatcherista, ¿no? Y una idea interesante en ese libro que plantea Williams es la necesidad de retomar el componente utópico de la imaginación política, que desde su punto de vista, y esto es algo sobre lo que han reflexionado también nuestros autores, ¿no? Había quedado
aplastado, ¿no? Directamente obliterado por el anticomunismo de la Guerra Fría. Ahí Williams distinguía dos formas de la utopía, una utopía que denominaría sistemática, ¿no? Y que respondería a una suerte de principio general, y por otra parte la utopía que desde su punto de vista en ese momento se encontraba más en boga, que sería una utopía heurística, es decir, una utopía inventiva relativa más bien a la producción de deseo, ¿no? Williams pensaba que ambas utopías por sí solas eran absolutamente insuficientes, en la medida en que la utopía sistemática podría quedar reducida finalmente a una mera abstracción teórica sobre cuáles deberían ser las predicciones de una vida en común en el futuro, mientras que, por el contrario, la utopía heurística corría el riesgo de ser confinada a proyectos de vida o estilos de vida de carácter individual o de pequeñas comunidades, ¿no? Planteando, si queréis, una suerte de crítica de cierta deriva, ¿no? De cierta captura, ¿no? De las formas de vida contraculturales que habían emergido en los 60 y los 70 por las nuevas dinámicas del capitalismo simbólico, ¿no? Digamos, una crítica que ya había realizado, por ejemplo, anteriormente el propio Stuart Hall, ¿no? en algunos de los estudios impulsados por el Centro de Cultura, Centro de Estudios Culturales de Birmingham. Sin embargo, y esto se vincula con lo que comentaba anteriormente en torno al paisaje, el ensayo de Williams se cerraba con una idea así, tanto enigmática, ¿no? Cuando él decía que debíamos pasar de la consideración de los medios de producción a la consideración de los medios de vida, ¿no? Como, digamos, una concepción mucho más amplia de por dónde debería pasar la revolución social. E incluso en un momento dado decía algo que ha sido retomado posteriormente por otros autores. Decía que era necesario cuestionar en sí misma la idea de producción, ¿no? Que desde su punto de vista, ¿no? Solo podía haber adquirido sentido, ¿no? en la psique colectiva a partir de esta escisión entre economía y ecología de la que os hablaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el contexto del Estado español han surgido también pensadores como José Manuel Laredo o Víctor Martínez Ayer, que afirman directamente que no se puede hablar de producción, que todo lo que llamamos a producción es en realidad la acaparación, digamos, de bienes comunes que han sido proveídos por la naturaleza, ¿no? Y llegan a decir cosas como que en realidad la única producción real es la producción sintética, ¿no? Que es, digamos, la producción de organicidad, ¿no? Que se resiste a toda la dinámica entrópica derivada de la segunda ley, la termodinámica y demás. Pero bueno, ahora no me voy a meter en eso, así que lo podemos profundizar. Lo que me interesa subrayar es que ese ensayo de Williams está escrito al calor del impacto que experimentó después de conocer las conclusiones de un ensayo clásico para todo el pensamiento y el activismo ecosocialista, digamos, contemporáneo, que es Los límites del crecimiento, ¿no? Un ensayo del MIT para el Club de Roma, donde a través de la dinámica de sistemas se realizaban proyecciones sobre las consecuencias que el crecimiento capitalista iba a tener en algunas variables que aparecen aquí en pantalla, ¿no? Desde la población mundial, los output industriales, los servicios, la comida y demás. Y es un estudio que, como veis aquí, lamentablemente se está cumpliendo en buena medida, ¿no? Podéis apreciar en la diapositiva las pequeñas desviaciones que se están produciendo respecto a las proyecciones, ¿no? Y que nos sitúan justamente en este momento en el que hemos topado con el pico del petróleo en un momento crítico, ¿no? Digo esto porque normalmente en toda la agenda mediática sobre la cuestión ecologista se privilegia ante todo el cambio climático, pero, digamos, el cambio climático en realidad es una consecuencia de una dinámica histórica estructural, donde probablemente la cuestión más candente es la explotación de los recursos energéticos y materiales que se encuentran en un punto límite, ¿no? Y bueno, en realidad quería también como terminar diciendo que todas estas consideraciones que acabo de realizar puedan quizás alimentar la imaginación política, ¿no? De cara a poder prolongar, ¿no? Las irrupciones que tuvieron lugar en el ciclo del 2011, ¿no? Constituyendo, digamos, espacios de habitabilidad común que hagan frente también en clave de cultura visual, ¿no? a los retos que afrontamos en el futuro más